Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor en este día, lunes. No sé qué fecha tenemos. 10 de noviembre, ¿ya? Y les saludamos desde acá, desde las instalaciones de Radio Fe 1460M. Aquí estamos, muestra ahí, hermanita Francesca. Estamos aquí en este sector de la antena. Y nos hemos tomado unos minutitos para poder compartir junto a ustedes un tiempo de nuestro rincón literario, ¿ya? Así que saluda ahí a la hermanita Francesca que está ahí tras la cámara. No puedo ver yo comentarios porque no tengo mi celular, mi otro celular, porque como ustedes saben se estropeó, ya no funciona. Así que después yo voy a ver algún comentario y en esta oportunidad quiero compartir junto a ustedes, los que se vayan a conectar o los que vayan a ver este video en otro momento. Quiero, hermanos, en este rincón literario, quiero recomendar esta obra que ya el otro día hablamos de manera sintetizada. Estuvimos hablando acerca de este libro y en este espacio que habitualmente hacíamos antes, que es el rincón literario, quiero compartir con usted esta obra que se llama Peligro en la selva. Peligro en la selva. Y este libro biográfico de Jucum trata acerca de la vida de Nati Saint, ¿ya? Es una obra verdaderamente excepcional, porque si bien es cierto, este misionero, Nati Saint, no es tan conocido como William Carey, como David Livingstone, como otros misioneros, Hudson Taylor, Adoniram Hudson, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, hermano, el leer su biografía conmovió mucho mi vida, porque fue una persona que pudo sobreponerse una y otra vez en su vida, una y otra vez. Le pasaba una, le pasaba otra, oye, tremendo, hermano. Y siempre se sobrepuso. Amén. Así que quiero compartir con ustedes en este día esta interesante obra, especialmente aquellos que de repente sienten un llamamiento a dedicarse a la obra, a ser por ejemplo, un misionero, un predicador itinerante, un evangelista, un pastor, un maestro de la palabra. Y muchas veces, hermano, se ve solamente el aspecto, digamos, bonito, donde la persona es conocida, es connotada, la gente le pide consejos, le pide orientación, tiene autoridad para predicar, pero muchas veces no se ve la parte B, que es la parte, hermano, de la formación, donde Dios forma a la persona, donde Dios la procesa, etcétera, etcétera, etcétera. Y es por eso muy importante que nosotros conozcamos la vida de estos hombres que Dios ha usado a través de la historia y que Dios los ha ido procesando. Tenemos el caso tan paradigmático, tan ejemplar, como el caso de Moisés. Ya siendo un príncipe, Dios tuvo que tomar a ese príncipe, hermano, y como lo dice el gran evangelista del siglo finales del siglo XIX, D.L. Moody, allá en los Estados Unidos, él dijo que llegó un momento en que Moisés tuvo que entender que era un don nadie, allá en Madián, para recién comprender que Dios puede hacer algo con los don nadie. Ya, o sea, hubo un proceso de Dios, primero en el desierto, cuando Moisés tiene que salir huyendo de Egipto, y luego allá en Madián, junto a Yetro, Dios le tuvo que enseñar a Moisés que él era un don nadie, que eso de príncipe ya había quedado en el pasado, y que hoy Dios podía hacer algo siempre y cuando este don nadie dependiera de Dios, ¿ya? Entonces hoy mucha gente, hermano, de repente se propone, dice quiero ser esto, quiero ser aquí, quiero ser allá, pero no comprenden el proceso que Dios quiere hacer en esa persona, para que esa persona llegue a ser un verdadero ministro del Señor. Y eso lo vemos en la vida de Nati Saint, quien nació en el año 1923 y que murió en el año 1956. ¿Ya? Es decir, imagínese usted, murió a la edad, hermano, de 33 años. Imagínate, joven,
33 años, hermano, murió el Señor Jesucristo, murió también cerca de los 33 años. Obviamente que Él resucitó porque Él tiene poder sobre la muerte. Amén, amén. Tenemos el caso de Juan el Bautista, también murió muy joven, Juan el Bautista. Entonces, Natty Sainz fue una persona muy joven que desde niño sintió un llamado del Señor, desde adolescente, y que la vida que vivió hasta aproximadamente los 33 años, la vida que vivió, la vivió para Dios. ¿Ya? Entonces, Natty Sainz nos muestra precisamente a una persona que de muy joven toma la decisión de seguir a Dios. ¿Ya? Y alguien puede decir, no, pero es que tal vez para ese tiempo había menos tentaciones. No, siempre han habido tentaciones. Obviamente que ahora son más accesibles a esas tentaciones, pero siempre han habido tentaciones. Y los que son de Dios, los que sienten ese llamado a servir a Dios, van a tener que renunciar a esas tentaciones. En esta época, en el siglo pasado, en un siglo más, 2 siglos más, si Cristo no viniera, aunque creemos que el arrebatamiento puede suceder en cualquier momento. Entonces, imagínense, un joven hermano que vivió para Dios, que se entregó para Dios, y este joven era hijo de padres cristianos, ¿ya? O sea, este joven fue hijo de padres cristianos y tuvo él una vida de iglesia desde muy pequeño. Y desde muy pequeño él tuvo un sueño. ¿Cuál fue su sueño terrenal? El sueño terrenal de él era ser piloto de la Fuerza Aérea norteamericana. Él vivió gran parte de su vida en Pensilvania. Y resulta que ese era su sueño, ya ese era su sueño mayor, aunque sentía un llamado a servir a Dios, pero tenía un sueño terrenal que era ser aviador. Pero debido a algunas complicaciones en su salud, no pudo ser hermano piloto de la Fuerza Aérea Norteamericana y finalmente ingresó al tema militar, pero a desarrollar otras funciones. Y en los misterios de Dios, Dios le permite ser un piloto, hermano, volando aviones para ayudar a los misioneros. ¿Ya? O sea, cuando él se entregó plenamente a la obra de Dios, Dios le permitió el cumplir su sueño de ser un piloto de avión. Natty Sainz, hermano, es un misionero, digamos que aprendió a poner todas sus capacidades, porque tenía una mente privilegiada. Tenemos que reconocer que no todos tenemos la misma inteligencia, no todos tenemos la misma mente. Hay gente que tiene capacidades mayores y por eso no nos vamos a molestar. Tenemos que aliarnos con gente que tenga capacidades en la música, en la parte intelectual, otro en la parte manual, ¿me entiendes? O sea, tenemos que acercarnos a ellos para aprender. Porque hay gente que es brillante de manera natural, tienen esas capacidades. Entonces, Natty Sainz, hermano, era una persona muy preparada en lo intelectual, un genio. De hecho, yo aquí enumeré una serie de virtudes de él. Las voy a mencionar rápidamente, hermano. 1, era de palabras. 2, era persistente. 3, era forzado. 4, era resiliente. 5, templado. 6, valiente. 7, adaptado. Se adaptaba a diferentes situaciones complejas. 8, era paciente. 9, era una persona empática. Y en esa empatía daba consejo, orientaba. 10, era analítico. 11, era proactivo. Trataba de adelantarse a los problemas que se fueran a presentar. 12, era estudioso. Y 13, fue, hermano, una persona que se dedicó a estudiar mucho en el ámbito, digamos, cristiano, a tal punto, hermano, que se dedicó a estudiar teología porque él quería estar bien preparado para cuando Dios le quisiera usar. ¿Ya? Entonces, él en vez de ir reclamando, por ejemplo, porque a él le dio como un problema en un pie, pero él no se frustró por eso, sino que él trató de reinventarse, guiado obviamente por el Espíritu Santo, trató de reinventarse, de adaptarse a las nuevas circunstancias para cumplir el plan de Dios. ¿Ya? Entonces se fue preparando para cumplir en algún momento el ministerio que Dios le había entregado. Quedamos en el número, creo que 13.
14 era una persona que era útil para resolver problemas. Este es uno de los puntos que más me impresionó ya de Natty Sainz y que creo, hermano, que a mí me gustaría el tener, ¿ya? La hermanita Francesca que está aquí junto a mí tiene esa virtud, ¿ya? Hay problemas y ella, y así también otras personas, no quedan atrapadas en el problema, tratan pronto de ver la solución. ¿Ya? Y Natty Sainz tenía esa tremenda virtud exponencial. No quedaba atrapado en el problema, sino que buscaba la solución. ¿Ya? Entonces, tremendo. 14 buscaba una solución, 15 era ingenioso y 16 era un inventor, digamos, autodidacta. ¿Ya? Siempre andaba buscando crear cosas. Entonces, todas esas capacidades Natty Sainz las puso a quién, o delante de quién, delante de Dios, para que fuesen útiles para la obra. Finalmente, hermano, se alistó como piloto para socorrer a misioneros que estaban predicando en lugares difíciles de acceder. Por ejemplo, un misionero tenía que caminar 6, 7 horas, 8 horas para llegar a un terreno. En muchas oportunidades tenía que hacer una... entonces, Natty Sainz sirvió ¿para qué? Para trasladar a esos misioneros y que esos misioneros pudiesen evitarse esos traslados tan largos para la gloria del Señor. Entonces fue tremendamente usado por Dios y a la edad de 30 años murió a manos de unas personas que no eran civilizadas, que pertenecían a una tribu salvaje aquí en Latinoamérica. Murió, hermano, pero su esposa no dejó la misión que tenía su esposo y ella siguió sirviendo a Dios. Y de hecho, hermano, junto a otras mujeres que perdieron a su esposo en manos de estas tribus, ¿cómo se le llamará? Salvajes, de estas tribus salvajes, porque esta tribu salvaje pensaba que los misioneros querían conquistarlos, querían quitarles sus tierras. Entonces ellos como que se trataron de adelantar, pero en realidad los misioneros no querían quitarle sus tierras, sino que querían predicarle el Evangelio. Entonces hay tanto que aprender de estas personas, hermano. Natty Sainz, imagínense, murió a la edad de 56 años, perdón, a la edad de 33 años, pero esos 33 años básicamente lo utilizó para Dios, porque incluso cuando niño fue llevado a la iglesia y los papás lo instruyeron. Entonces, hay gente que va a morir a los 33, otros que van a morir a los 50, otros que van a morir a los 80 años de edad, otros van a vivir 100 años. El tema es que los años que vivamos, que Dios nos dé mucha vida por misericordia, vivamos para la gloria de Dios. ¿Qué nos puede decir, hermanita Francesca? Y saluda ahí a los hermanos, no sé si habrá alguien conectado o no habrá nadie. Allí coloco entonces el libro para que alguien se incentive a leerlo si es que quiere. Es un libro muy, muy interesante para la gloria de Dios. Amén. Bueno, nuestra hermana Carmen Yeta Argueta nos dice: Dios le bendiga, hermano Richard. Y acá hay varios hermanos también conectados para la gloria del Señor. Bueno, y es impresionante escuchar la historia de estos gigantes espirituales, ¿ya? Porque uno ve en la Biblia a tremendos hombres del Señor. No, que anda un mojo. Grandes hombres del Señor, y también el Señor sigue usando a personas. Entonces, lo importante es tener la disposición, ya que este varón tuvo la disposición y dejó todas las cosas, todas las características, todas las cosas que él tenía, los puso a las plantas del Señor para que el Señor lo usara. Entonces, muchas veces aquello, las cosas, los dones, las capacidades que Dios nos da, lo usamos para otras cosas y no para Dios. Entonces, que el Señor nos ayude y cómo Él usó bien el tiempo. Ya como comentabas tú, claro, vivió 33 años, pero lo usó para la gloria del Señor. Claro. Entonces, y murió también en la causa de Cristo. Claro, tremendo. Entonces, bueno, son personas que uno debe imitar sus virtudes. Son personas igual que nosotros. Claro, igual tenían defectos, pero tenían muchas virtudes. Claro. A ver si lo toma ahí mejor porque tal vez no esté sonando Es que bien. tengo... Ahí, pásala ahí. Y ahí tú puedes... Eso, ahí sí. Entonces, claro, no son personas perfectas.
quizás él también tenía limitaciones, como comentabas tú, del tema de su pie. Quizás tenía muchas limitaciones, pero eso no le impedía hacer la obra del Señor. Claro. Así que son un ejemplo. Y bueno, la misma esposa que tú comentabas, que a pesar de que mataron a su esposo, ella igual siguió sirviendo al Señor. Tremendo. Hay otras mujeres que si les llegara a pasar aquello y que el Señor nos libre, quizás muchas personas dejan de servir a Dios. Claro. Empiezan a cuestionar a Dios, empiezan a decir, pero ¿por qué Dios hizo aquello? Pero ella siguió amando al Señor. Entonces, que el Señor nos ayude a poder tener algo de ese varón y de esa mujer del Señor. Acá nuestra hermana Axa nos dice, tremendas capacidades del varón y que no se desperdiciaron, sino que fueron usadas para la gloria del Señor. Dios nos ayude. Nuestro hermano Albert dice, Dios les bendiga, hermano Richard y a su esposo. Un saludo desde acá de Los Ángeles, California. Dios les siga usando por misericordia. Amén. Amén, amén, amén. Mire lo que dice aquí el pasaje Hebreos 11. Dice Hebreos 11, versículos 36, del versículo 36 en adelante. Otros experimentaron vituperio. Está hablando de la gente que siguió a Dios en el Antiguo Testamento. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y esta es una de las partes más extraordinarias de estos pasajes bíblicos, de los cuales el mundo no era digno. ¿Ya? De los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos y por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido buen testimonio por la fe, no recibieron la promesa. Aquí se está refiriendo al Mesías, no vieron al Mesías. Amén. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que nos fueran perfeccionados sin nosotros, ya, de los cuales el mundo no era digno, ¿ya? Así que si usted ama a Dios, si usted está sirviendo a Dios, usted tiene que entender que van a haber momentos difíciles, momentos complicados. Amén. Pero son los momentos que viven todos los cristianos y especialmente los que son instrumentos de Dios. Entonces allí donde tenemos que aferrarnos al Señor, tenemos que asirnos del Señor y seguir adelante. Amén. Así que este ha sido nuestro rincón literario. Gracias, Medita Francesca, por ayudarnos allí a poder hacer este pequeño rincón literario. Les quiero recomendar este libro entonces, Peligro en la selva, la vida de Natty Saint, ¿ya? Héroes cristianos de ayer y de hoy, así se llama esta serie. Y le quiero recomendar que si usted parte con la primera página, que usted llegue hasta la última página, ¿ya? Este libro tiene 188 páginas, ¿ve? Entonces usted tiene que leer todo el libro para que tenga una lectura sistemática. Así que eso, mis amados, no tenemos ningún comentario más. Hermano Jorge Serrano. Hermanito Jorge, un abrazo al hermanito Jorge. Jorge Esteban Serrano dice, Dios les bendiga, mi hermano Richard. Y por acá hay otro, hermano Milton, nos dice... Hermanito Milton, un abrazo al hermanito Milton. Estuvimos también orando por ustedes el día de ayer, que estuvimos orando en la tarde. Amén. En la casa de oración ahí en Santa Elena 520. Dice saludo, hermano Richard y esposa, que Dios les bendiga. Amén. Amén, saludos para California. Amén, hermano Eduardo Contreras nos dice, Dios les bendiga en gran manera, mi hermano Richard. Amén, un saludo para el hermanito Eduardo. Amén. Estamos listos ya, mis amados, nos despedimos. Amén. Ha sido una bendición y Maranata, el Señor viene.